Buenas noches, licenciado. Chiqui. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro diplomado de Tecnología de Información y Comunicación en Educación Superior, que forma parte de la maestría en Educación Superior y Tecnología de la Información. Hoy veremos el trabajo 2 de la unidad 2 del módulo 2. Esta consiste en elaborar dos cuestionarios utilizando dos herramientas diferentes. Una es el Quizzes y la otra es el EducaPlay. Estamos en la evaluación. Ya habíamos visto en el primer trabajo el formulario elaborado con herramientas de Google.
Ahora nos toca ver la herramienta, bueno, dos herramientas, que es el Quizzes y el EducaPlay. Ambas forman parte de todo el conglomerado de herramientas de gamificación y estas nos permiten realizar la evaluación. La evaluación utilizando herramientas diferentes, ¿no? Tanto la plataforma Moodle como el Classroom incorporan como herramienta de evaluación sus propios cuestionarios inherentes a la plataforma, pero también nos permiten enlazar formularios, cuestionarios de otras herramientas externas a la plataforma. Y estas son varias. Hoy vamos a tocar solamente dos, es el Quizzes y el EducaPlay. En todas las herramientas podemos encontrar diversa cantidad de cuestionarios que nos van a servir y se van a poder enlazar a la plataforma, ¿no? Pero para efectos de explicarles, de enseñarles, vamos a utilizar estos dos. Les pido que también presten atención a lo que se está pidiendo dentro de la guía para la evaluación de esta unidad. Me piden que utilizando Quizzes, la herramienta Quizzes, cree dos, está subrayado y en negrillas, dos cuestionarios con al menos 15 preguntas. Con al menos, ¿no? Les pido que siempre se remitan a lo que es la guía de aprendizaje para que podamos entendernos mejor. Y les estoy pidiendo dos cuestionarios. Uno en Quizzes, que tenga al menos 15 preguntas cada uno de los cuestionarios. Y en EducaPlay, cree dos cuestionarios, pero uno con la aplicación de video Quizzes y el otro es a elección del participante. Podríamos usar la sopa de letras, podríamos usar la unión de las palabras, etcétera, ¿no? Entonces, les estoy pidiendo solamente esas características. La construcción, las preguntas, tienen que estar relacionadas con su unidad de aprendizaje. Eso quiere decir que tienen que tener preguntas relacionadas a la unidad con la que están trabajando. ¿Sí? Este cuestionario estará, bueno, estos cuestionarios o esta tarea estará abierta desde el 11 de mayo hasta el 17 y tiene una puntuación de 30 puntos. Les pido que por favor tomen en cuenta estos detalles, ¿no? Entonces, comencemos. Las personas que ya han manejado Quizzes se van a dar cuenta que es una herramienta muy intuitiva, muy fácil de aplicar y de enseñar y de poner a la práctica. Y EducaPlay también es una herramienta de evaluación. Ambas, las plataformas con las que vamos a ver, que sería el Classroom y el Moodle, nos permiten enlazar estos cuestionarios a las diferentes plataformas para que formen parte de la evaluación dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, sí nos permiten enlazarlas. Es por eso que he seleccionado estas dos herramientas de una gran cantidad de cuestionarios, ¿no? El Kahoot, por ejemplo, también forma parte de este pool de herramientas para la evaluación y que también nos permite enlazar a las dos plataformas, como sería Google Classroom y el Moodle. Bien, empecemos con el Quizzes.
Para comenzar a trabajar con Quizzes, en el buscador tengo que colocar la palabra Quizzes. Entro a la primera ocurrencia, el primer resultado de búsqueda y me aparece esta pantalla. A continuación, me tengo que loguear como usuario. Puedo utilizar las credenciales de Google o puedo crear una cuenta usando mi correo electrónico. Las dos son válidas, ¿no? Una vez que entro con mi cuenta de correo electrónico asociada a mi Gmail, voy a poder ver, esta es la presentación que nos da Quizzes. En la parte izquierda vamos a ver el menú con el que trabajamos. Tiene explorar para ver los proyectos con los que he sido el creador. También tiene mi biblioteca, donde me va a listar todos los proyectos. Informes de avances, resultados y cómo ha evaluado los cuestionarios. Puedo dar clases utilizando esta herramienta. Esta herramienta es interesante porque me permite crear tipo presentaciones y en medio de las presentaciones puedo crear un cuestionario. Es muy interesante la manera que trabaja Quizzes con con la enseñanza. Ajustes para cambiar algún tipo de ajustes internos dentro de la aplicación. Sin más, también está el botón lila, que es el único que tiene este color, que me permite crear un Quizzes, ¿no? Y una flechita de selección donde nos va a indicar qué tipo de Quizzes quiero crear. Puedo crear un nuevo cuestionario o puedo crear una lección. En la lección, ya les comentaba antes, puedo crear una presentación y en la misma presentación incorporar preguntas para que el participante vaya respondiendo. Como no deseo crear una nueva lección, lo que voy a hacer es crear un cuestionario. Esa es la idea y ese es el mandato que se les está pidiendo en esta unidad como tarea, ¿no? Crear 2 cuestionarios. Lo primero que vamos a encontrar es al crear un cuestionario, lo tenemos que asociar con qué palabras, con qué temas, ¿no? Eso es libre de cada uno. Voy a colocar el nombre del cuestionario, le voy a decir que es una prueba. Voy a seleccionar la categoría a la que corresponde esto simplemente para hacer conocer al sistema qué tipo o qué clasificación estoy dando a mi cuestionario. A continuación nos muestra una clasificación de las preguntas con las que puedo interactuar dentro de mi cuestionario. Tengo 8 preguntas, 8 tipos de preguntas. Sería la opción múltiple, las encuestas, el rellenado de espacios en blanco, la pregunta abierta que yo necesito que el participante cargue. Puedo hacer que dibujen una pregunta o una respuesta, perdón. Puedo grabar un audio como base de una pregunta para que el participante escuche el audio y pueda responder y tenga más retroalimentación, ¿no? Puedo también cargar una videoconferencia como elemento de mi pregunta. O
puedo pasar la diapositiva. Cualquiera de las 8 partes es válida. A continuación, en la parte derecha, tenemos una imagen que podemos asociar a nuestro cuestionario en el caso de que realmente lo necesitamos de esa manera. Tengo el título con el cual he denominado a mi cuestionario. Puedo cambiar ese título. A continuación nos muestra a qué categoría hemos definido, que sería en inglés, la cantidad de tiempo que van a demorar en responder, que sería 30 segundos, y a qué audiencia está direccionado nuestro cuestionario. A continuación, puedo añadir calificaciones, puedo ver las computadoras e importar preguntas. Y en la parte inferior tengo una puntuación de calidad. ¿A qué se refiere? Que el motor de trabajo que tiene este cuestionario o esta herramienta tiene un control de calidad para verificar la dificultad. 1, las preguntas con las que se maneja. 2, y la complejidad del cuestionario. Son 3, ¿no? Entonces, me permite hacer eso el quiz. Al finalizar, tenemos una puntuación de calidad de la prueba, que si yo le voy asignando esta prueba está muy buena o esta pregunta está relativamente bien formulada, le voy a asignar una puntuación y esa puntuación se va a reflejar al final de la unidad, ¿no? Cuando se saque un formulario, un hoja PDF por cada participante, indicando la puntuación y indicando también las calificaciones que pueda tener, ¿no? Entonces, esa es una característica de esta herramienta. En la parte superior tengo los avances, los ajustes y guardar en la nube. Si quiero, puedo guardarlo de esa manera. Y bien, el estilo que tiene Quizzes para formular su cuestionario es muy sencillo. Simplemente tengo que seleccionar una opción. El formato en el que aparece la pregunta para el estudiante es de esta manera. En la parte superior se despliega la pregunta con la cual formular. En la parte inferior son las respuestas tentativas o las posibles respuestas. Yo, en base a esa pregunta, tengo que crear, si selecciono la opción de selección múltiple, tendría que seleccionar la respuesta correcta dentro del cuestionario. Y las respuestas se encuentran divididas en 4 partes, separadas por colores. Y cada una de esta parte indica una respuesta. He elegido la opción de selección múltiple como primera pregunta. Entonces, acá puedo pegar, copiar la respuesta o la pregunta a ese interrogante, ¿no? Entonces, y en cualquier momento puedo cambiar el formato de preguntas. Si necesito más bien encuestas, lo que va a suceder es que voy a cambiar el formato por este tipo, ¿no? En la parte superior se mantienen las preguntas y en la parte inferior están las respuestas. Y las pruebas tentativas o las respuestas tentativas que puedo dar y la puntuación de cada una. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a crear 1 o 2 preguntas. Voy a preguntar la edad. Necesito que sea un formulario de opción múltiple para que pueda ir trabajando en
mi domicilio, ¿no? Lo primero que voy a poner es tu edad. Una pregunta, característica, y acá voy a poner las respuestas. 45, en el caso 48, 60, y esta le va a ser la más alta, que va a ser 98. No puedo poner 98. A ver, le voy a poner 48, 60, 30. 31 porque estoy preguntando de la edad, ¿no? En el caso de que desee aumentar más respuestas a la pregunta, simplemente tengo que irme a la parte derecha de la imagen que nos da y nos muestra un botón de más. Al presionar este botón de más, automáticamente aparece al lado de todas mis preguntas una nueva. Aquí voy a formular una respuesta. Le voy a decir 28. 28 años. Y con eso ya estaría. Hasta ahí he formulado mi primera pregunta, ¿no? Puedo adjuntar un video, audio o imagen a mi pregunta para hacerlo más enriquecedor. Como es una pregunta ponderada, necesito marcar la casilla de aprobación o de respuesta correcta dentro del formulario. Podría poner esta, que va a ser la correcta, simplemente marcando en la parte superior izquierda de la pregunta donde dice formulario de, pregunta de quizzes, ¿no? Aquí. Y a continuación le doy en salvar o guardar los cambios. Y como verán, ya me manda a otra pantalla donde está la prueba con la que tengo. ¿Se acuerdan de que antes de la anterior pantalla nos mandaba esta parte? Tengo la pregunta clasificada por opciones múltiples. Tengo también descrita la pregunta, o digo la respuesta, perdón, a esa pregunta, que sería 60 bolivianos. Que sería 60 años, es la pregunta correcta, ¿no? Entonces, esta es la pregunta correcta y con la cual esta respuesta, esta pregunta va a ser la correcta. Yo puedo elegir una infinidad y una gama muy grande de respuestas para la pregunta que estoy haciendo. Tengan en cuenta que nosotros somos los creadores de este cuestionario. A continuación, me aparecen unos iconos en la parte inferior donde puedo seleccionar para otra pregunta. En el caso esta, voy a poner que es un manuscrito. Aquí le voy a decir que dibuja el perro. Entonces, le voy a pedir en esta pregunta que dibujemos a un perro, porque es una selección, ¿no? Puedo poner una imagen o puedo utilizar un espacio en blanco. Lo puedo probar. Entonces, voy a hacer un dibujo de un perro. Entonces, esa va a ser mi dibujo. Lo estoy probando. No quiere decir que sea esa la respuesta. Estoy pidiendo que dibujen. Puedo adjuntar acá. Y una vez que ya lo tenga, lo guardo. Al momento de guardar, ya tengo en mi cuestionario dos preguntas. La primera, que es cuál es mi edad, y la segunda, que le estoy pidiendo que dibuje un perro.
Luego, si quiero seguir adicionando más preguntas, puedo utilizar toda esta gama de opciones que me permiten la creación de preguntas dentro de mi formulario. ¿Sí? Cada pregunta tiene una característica muy peculiar. El tiempo en el cual quiero que el participante al momento de responder esa pregunta eh, realice, ¿no? Un tiempo para la respuesta. También puedo agregar algunas etiquetas, como ser descripciones, qué sé yo, ¿no? Entonces eso lo que me permite es hacer si utilizo el dibujo. También puedo crear una pregunta tipo encuesta. O rellenar espacios en blanco, que eso es muy interesante y atractiva, ¿no? Me permite crear una especie de sopa de letras donde tengo que ir rellenando las preguntas que se muestran ahí. Recuerden que para nuestra guía, lo que se les está pidiendo es dos cuestionarios, y cada cuestionario tenga al menos 15 preguntas disponibles, ¿no? Entonces son 15 preguntas para cada cuestionario. Son dos cuestionarios en Quizzes y para esto, para la formulación de mis preguntas, perdón, de mis preguntas, lo que necesito es basarme en la guía en la unidad de aprendizaje que ustedes están eligiendo dentro del elemento de competencia. Entonces, es necesario que ustedes se basen en ese contenido para la creación de preguntas dentro del cuestionario. La cantidad máxima de preguntas se los dejo a ustedes. La mínima son 15 preguntas, como está descrita también en nuestra guía de aprendizaje. No estoy poniendo una característica dentro de los quizzes para que estén uniformes. Eso lo dejo a criterio y creatividad de cada participante. Sí, me tienen que presentar 15 preguntas. Las preguntas pueden ser utilizando toda la gama de quizzes, pero como no tiene tantas respuestas como lo que estoy pidiendo, entonces lo que pueden utilizar es repetir las preguntas. No quiere decir el enunciado, pero sí el formato, ¿no? Quizá eh, quizá podría usar dentro de las 15 4 tipos de preguntas. Esa es una característica que se las dejo a cada uno. Usen su creatividad para la creación de preguntas, ¿no? Entonces, como verán, hasta acá hemos avanzado, es muy sencillo. Puedo ir creando más preguntas. Y a medida que vaya creando más preguntas, la puntuación de calidad va a ir subiendo. Esto tengo una puntuación de calidad de 2.5 hasta 10, que es la calidad más óptima. ¿A qué se refiere esta puntuación de calidad? Es que el motor del programa Quizzes lo que hace es verificar cada cuestionario para ver la dificultad, si están creados correctamente, si no están creados correctamente. Entonces la puntuación de nuestro cuestionario va a ir subiendo dependiendo de la complejidad de nuestro cuestionario y si está correctamente definido, las preguntas y las respuestas están correctamente definidas, no quiere decir que va a evaluar la calidad de la pregunta, solamente es una puntuación de calidad sobre la estructura del cuestionario. Entonces, esa es la idea. Lo que tengo que hacer al finalizar es guardar mi cuestionario en la parte superior. Voy a buscar una imagen, puede ser que
Voy a buscar una imagen que haga referencia a mi cuestionario para que sea mucho más entendible y atractiva a la vista del participante. A ver, esta. Ok, esta me permite guardarla. Puedo seleccionar el idioma, el español, los grados. Y una vez que mi cuestionario ya termine la parte de edición, lo que me corresponde es la creación y el link, ¿no? Porque no sirve de nada que yo tenga el cuestionario creado, pero si lo sigo manteniendo como un borrador, se va a quedar como un borrador. Esta es la parte donde me interesa que prestemos más atención. Tengo dos opciones: iniciar una prueba en vivo y asignar tarea. La de asignar tarea quiere decir que el cuestionario puede estar abierto hasta mañana a las 10 de la mañana, qué sé yo, ¿no? Entonces yo le asigno una tarea. Puede ser la tarea de tiempo, que el cuestionario solamente dure 30 segundos, o definitivamente que dure hasta la finalización de hasta la finalización del cuestionario, ¿no? Y esta es una aplicación que han adicionado en Quizzes, lo que es iniciar una prueba en vivo. ¿A qué se refiere una prueba en vivo? Creo el cuestionario y voy a invitar a todas las personas a participar. Y las personas, los estudiantes que están dando mi cuestionario, lo que van a hacer es van a ir entrando a una sala donde puedo hacerles preguntas, puedo pedirles que elaboren, que resuelvan o respondan el cuestionario en línea, y este cuestionario va a estar abierto hasta cuando dure la prueba en vivo. Eso depende mucho de la persona que esté evaluando esto, ¿sí? Entonces es interesante iniciar una prueba en vivo, y asignar tarea, le voy a asignar una fecha, cuándo va a cerrarse el cuestionario como tal. Aquí le estoy poniendo o me permite sacar una fecha sin límites, pero para efectos de prueba voy a quedarme con esas preguntas. Y a continuación le doy en el botón de asignar. Y acá me dice invitar participantes. Es importante que yo los invite mediante el correo electrónico a cada participante para que pueda ir y responder el cuestionario, ¿no? Entonces también me permite generar un enlace y llevarlo a mis plataformas más utilizadas, como ser el Claro. Aquí tengo el Teams, que también se relaciona con el Quizzes correctamente. Tengo el Remind, tengo el Canvas y tengo el Schoology. Entonces, la idea de esto es que pueda pueda copiar el enlace, este enlace, y lo voy a llevar a la parte de la plataforma donde dice poner los enlaces, acá abajo. Entonces, el trabajo 2, lo que voy a hacer es, voy a habilitar la edición y voy a copiar los dos cuestionarios o los dos enlaces a los cuestionarios de Quizzes, creados por Quizzes, ¿no? Entonces, ese consiste en la primera tarea. Tengo que crearme un cuestionario utilizando Quizzes con al menos 15 preguntas, configurarlo de la mejor manera posible, y esa cumpliría con nuestra expectativa de tareas. Ahora, el trabajo 2 también se compone de otra tarea que sería la de EducaPlay.
EducaPlay es una herramienta que me permite crear cuestionarios en línea. Simplemente colocando EducaPlay en el buscador me sale la parte de cuestionarios, ¿no? Esta es una herramienta más intuitiva, tiene muchas características peculiares de la herramienta. Lo mismo que en las anteriores, lo que tengo que hacer es entrar, iniciar una sesión. En el caso de que no tenga unas credenciales, puedo utilizar las credenciales o los usuarios de Facebook, de Google o de Microsoft. Si yo le doy con la cuenta de Google, me va a enlazar mi cuenta a EducaPlay. Y la mesa de trabajo que tiene EducaPlay es en la parte superior. En la parte superior está un informe, está la imagen con la que yo me estoy logueando en mi cuenta. Tengo crear actividad, retos. En la parte inferior me dice con qué características estoy entrando a EducaPlay. Puedo hacerme premium. Premium involucra que tengo que comprar una licencia, etcétera, ¿no? Entonces es un tema muy delicado. Pero si nosotros vamos a trabajar de manera gratuita, con computadores uno o dos conectados en red, puedo utilizar esta herramienta para la creación de eso. Después está el menú con el cual va a generar mi cuestionario. Tengo mis favoritos, tengo mis colecciones, todos los cuestionarios que he ido creando utilizando esta cuenta, los informes de actividad y la bandeja de entrada. Como verán, no tengo ningún correo, los he ido borrando debido a el campo que ocupa, ¿no? Entonces, pero dentro de EducaPlay puedo crear la cantidad de cuestionarios necesarios. También tengo las notificaciones, una configuración de cuenta y desconectar en el caso de que termine ya todo. Para esto, lo que voy a hacer, me voy a ir a mis actividades. En la parte superior me explica, o es un pop-up donde me está interiorizando de las características que tiene esta herramienta. Dentro de las preguntas que tiene EducaPlay, tenemos video quizzes, tengo matemáticas, que puedo preguntarme utilizando estas herramientas, las matemáticas. También tengo un video quiz. Este es estático y este es dinámico con la pantalla, ¿no? Y también tengo mi primer crucigrama. Debajo tengo una gama más grande de herramientas con las que trabaja el EducaPlay. Ahora, bien, crearemos un cuestionario. Entonces, para crear una actividad, un cuestionario con esta herramienta, en la parte superior derecha veremos un menú, un botón con letras negras donde me dice crear actividad. Si yo selecciono o presiono en el menú, me va a aparecer una gama muy grande de aplicaciones que las puedo utilizar de manera gratuita, ¿no? Como ser
ordenar letras, crucigrama, la sopa de letras, las ruleta de palabras, que también es una característica de esta herramienta, relacionar mosaico, testear, relacionar columnas, completar, relacionar una adivinanza, un video quizzes, que esta lo vamos a ver a continuación, un mapa interactivo, ordenar palabras, la presentación, el listado y el diálogo. El video quizzes también está mencionado en nuestra guía. Entonces, puedo seleccionar cualquiera de esas opciones y me sale una pregunta tipo prueba. Puedo editar la pregunta. Pregunta 1. Voy a cambiar el nombre de la pregunta. Esa se va a llamar mi cuestionario. La parte inferior voy a poner las preguntas. No, estoy en Quizzes, en EducaPlay. A ver, voy a... El video quiz, es importante ver esto porque en base a eso vamos a crear nuestro primer cuestionario. Entonces aquí le voy a poner video, descripción, este es el cuestionario. Y le doy en curso. Selecciono qué tipo va a ser. Matemáticas y ya. Y paso a siguiente. En siguiente, esta es la configuración de nuestro cuestionario. Como verán, tengo el medidor de calidad. Nos indica si las preguntas son muy complejas, si no son muy complejas, si están bien formuladas, si tiene una retroalimentación correcta, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos detalles se van sumando en el medidor de calidad, que también lo teníamos en el quiz. Es un medidor de calidad, ¿no? No vamos a poder avanzar si este medidor no se encuentra acá. No se puede avanzar sin eso. Una vez que ya he definido esto, tengo que seleccionar un video. Para que utilice ese fondo con preguntas. Entonces, puedo introducir la URL directamente o puedo buscar. A ver, esta. Macetero. Entonces, al buscar me lo genera automáticamente de YouTube. Entonces, es en base a este video que voy a hacer mis preguntas. Yo las voy a formular, ¿no? Puedo ver el video, etcétera. Dependiendo de la característica de mi tema, he seleccionado un video en YouTube, entonces lo puedo utilizar de esa manera. ¿Qué característica tiene esta forma de hacer preguntas? Lo que voy a introducir es, dentro del video voy a introducir preguntas. Si está correcto, qué sé yo, ¿no? Entonces voy a aquí en este minuto, le voy a asignar una pregunta. Le
Le voy a poner el enunciado. Mis cursos. Es múltiple la respuesta. Dije una respuesta. Esto lo voy a poner. mm, mm, Esto. Voy a añadir una respuesta. Puedo añadir las respuestas que sean necesarias a la pregunta, ¿no? De mis cursos. Una vez que vaya creando mis preguntas, lo que va a suceder es que mi medidor de calidad va a ir mejorando hasta llegar a un punto donde todos estén verdes y podamos entrar y salir sin necesidad de... Puedo seleccionar el tipo, si va a ser múltiple, va a ser escrita o va a ser escrita amplia. Le voy a poner que sea única. Voy a adicionar una respuesta. Mis cursos. Primero le voy a poner algo por... Ahora sí, una vez que ya he configurado mi cuestionario, necesito colocar las preguntas. Las preguntas van a estar sobre el video que estoy proyectando. Entonces, si le digo añadir una pregunta, me va a añadir en el segundo cero. Ya he añadido una pregunta a mi video. Puedo seguir añadiendo más preguntas dependiendo de la característica. Le voy a poner múltiple, no, única. Viajaste últimamente. Va a ser única, añadir la respuesta. La respuesta correcta va a ser no. Esta. Voy a añadir una pregunta en la línea de tiempo. Yo puedo marcar en qué momento va a ir apareciendo esas preguntas. Y como verán, el medidor de calidad va creciendo a medida que voy incorporando más preguntas. Esto, como les repito, no me mide el tipo y la calidad de las respuestas que se está dando, sino mide la complejidad y si están bien armadas las preguntas que se están poniendo. Que tenga el título, que tenga el video, las preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, para no tener una equivocación con eso.
Como ustedes, la creación del cuestionario con al menos 15 preguntas para el EducaPlay, les va a subir es su medidor de calidad de la pregunta y tengo que estar por acá más o menos, de acá hasta el final, para que mis preguntas o mi cuestionario sea evaluado. Tengo que tener al menos un 80% de calidad en la formulación, en la evaluación de nuestro cuestionario, para que este medidor de calidad se suba a 100, ¿no? Entonces, ahorita estamos sobre 29 puntos porque solamente tenemos dos preguntas. Y de esas dos preguntas, algunas cosas no las hemos puesto, pero esto me mide la calidad de la pregunta y de su cuestionario por ende. Al finalizar, voy a generar otra, añadir pregunta. Tiempo, que va a ser única. Aquí, soleado. Voy a marcar que es la respuesta. Y como verán, la aguja se mueve. La duración del video es de 7 minutos. Entonces, puedo moverme en el transcurso de este tiempo. Aquí. Pregunta. ¿Qué le voy a poner? A ver, ¿qué le voy a poner? Pregunta de enunciado. Eh, mis aficiones. Va a ser solamente única y la respuesta correcta a todas. Las aficiones, añadir respuesta. Aquí. Nuestro medidor ha subido. Necesito una pregunta más. Como verán, ya he seleccionado 5 preguntas. Mi medidor de preguntas de calidad está en 63%. Necesito colocar una pregunta más. Mañana. Va a ser única. Mañana soy. Ya ha subido nuestro medidor. Y hasta que no suba o pase los 70 puntos, no voy a poder generar el cuestionario. Tengo que seguir creando más preguntas para que este sea evaluado correctamente por el medidor de calidad. Podemos previsualizar nuestro cuestionario. Y mi pregunta me está pidiendo mis cursos. Entonces le voy a poner esta. Tengo un tiempo de evaluación. Le voy a poner que responda. Tengo la segunda pregunta. De esta manera me va mostrando todas mis preguntas, ¿no? Entonces, eso lo puedo hacer desde el momento de la evaluación.
Y al finalizar con mis 15 preguntas, obviamente el medidor va a estar bordeando los 97, 98. Y me va a permitir habilitar esta parte que es publicar actividad. Cuando yo publico una actividad dentro de mi espacio en EducaPlay, me genera un enlace, me genera un, sí, un enlace para poder insertar en mis plataformas virtuales, como ser el Classroom o como ser el Moodle. Sí, no Ingeniero, sé. buenas noches. Una consultita. ¿Sí? Eh, Al final le hacemos las preguntas o en este momento le puedo hacer una consulta aquí. Sí, al finalizar, o si quiere puede hacérmelas ahora. Bueno, es una simple, por favor. En el tipo de respuesta, yo he tenido alguna vez alguna discrepancia, digamos, en algún momento que se ha utilizado esta página de EducaPlay, en el cual, por ejemplo, no recuerdo exactamente la pregunta que tuve, la discrepancia, pero le voy a hacer un ejemplo. ¿Sugeriría usted que todas nuestras preguntas tengan un tipo de respuesta única? Porque en el caso de que fuera escrita, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Nosotros alimentaríamos la respuesta correcta como los colores de un tablero de ajedrez, blanco y negro. Pero al momento de responder, alguien pondría, en vez de colocar en ese orden, negro y blanco. Entonces, la pregunta indicaría que está mal por no haber seguido el orden de poner blanco y negro. Al momento de responder pondrían negro y blanco. ¿Eso hay alguna manera de corregir o de ver la magnitud para que sea una respuesta válida, por ejemplo? Sí, tendría que poner múltiples, ¿no? En el caso de que en la parte de múltiple, usted genera la respuesta, obviamente esa pregunta va a tener dos respuestas, puede ser la negra o puede ser la blanca. Entonces, yo le aconsejo que pueda seleccionar la pregunta múltiple y usted poner acá negras, pongámosle acá, negras, aquí blancas. Ah, justamente me acabo de acordar cuál era la pregunta. Me acuerdo en un curso de uno de mis hijos era, digamos, decía, ¿no? ¿Cuál es la parte más importante de la respiración? Y ahí en la respuesta creo que ponían para el curso de mi niño decía los pulmones y el diafragma, decían, ¿no? Entonces, hubo alguna persona que dijo el diafragma y los pulmones, por no haber colocado en el orden que había prealimentado el profesor, ya estaba mal la respuesta. Pero si partimos del hecho de que se está indicando los dos, estaba bien la respuesta, aunque no se haya seguido el orden. Sí, Ujú. esas Bueno, son las limitaciones que tenemos en la creación de cuestionarios en línea. Para eso se tiene que evaluar primero las preguntas. En el caso de que sean selecciones múltiples, o sea escrita, o sea una única respuesta dentro de todas. Para eso les da, por ejemplo, esto, ¿no? Está la opción múltiple donde puedo crear varias respuestas y colocar cuál va a ser la respuesta correcta en la parte izquierda. Para eso, como les repito, necesitamos hacer una evaluación de nuestras preguntas. Obviamente, todas las preguntas que plantea el docente se pueden plasmar en un cuestionario, pero hay que ver la factibilidad. Lo mismo puede suceder en el emparejamiento, lo mismo puede, quizá esta de video quiz no sea la adecuada para hacer ese tipo de preguntas. Tal vez, qué sé yo, una sopa de letras que también le permite realizar EducaPlay,
o una pregunta de selección múltiple que tengo que adaptar mi pregunta a esa herramienta. Esa es la característica, ¿no? Ese es un detalle que muchas de las personas obviamos al momento de llevar nuestras preguntas a una herramienta. Para eso es la idea de manejar, si bien esta EducaPlay ha sido muy utilizada en el ámbito escolar, pero también nos puede servir en el ámbito académico, ¿no? Es una de las herramientas, no diría que es las mejores, una de las mejores, pero sí se acerca mucho a eso, ¿no? Porque nos permite crear cuestionarios con diferentes, eh, utilizando juegos, utilizando actividades y en especial este video quiz, ¿no? Que me va a sobreponer las preguntas sobre un video que nosotros hemos preescogido. Inge, buenas noches. Quería hacer una acotación ahí, si se puedo, por favor. Sí, claro. Estoy viendo el programa y en esa parte de la respuesta corta, ¿no? Que debería ser una respuesta exactamente como nosotros estamos poniendo en un orden las palabras y demás, como indicaba el compañero. Estoy viendo que puede agregar varias respuestas, ¿no? El docente o la persona que prepara el examen puede colocar respuestas como correctas, colocando varios órdenes y posibles respuestas, ¿no? Un poco complicado, sí, pero de esa manera de repente se puede subsanar ese detalle. Sí, correcto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la respuesta correcta tendría que ser, primero, ¿cuál es la secuencia? Quizá en la formulación de la pregunta. Eh, ¿Cuáles son las partes de un órgano respiratorio? Y yo podría poner primero, segundo, tercero y cuarto. Ese es el orden con el que necesito. Eso tendría que ser en la formulación de mi pregunta. Radica mucho la formulación de la pregunta para que esta pregunta sea adaptada a las herramientas que tenemos. Si bien estas dos herramientas que es el EducaPlay y el Quiz nos permiten hacer eso, nos permiten evaluar, también el Google Classroom que utiliza el Forms y el Moodle que también utiliza su propio gestor de cuestionarios, tenemos que tener una precaución en la evaluación de la pregunta. Yo hace en 2 diplomados atrás tenía una observación de un participante donde la formulación de una pregunta no era la correcta. Entonces él decía, pero la formulación estaba mal, la respuesta estaba bien. Y teníamos una pequeña discrepancia entre los dos, ¿no? Y podríamos analizar subjetivamente cada pregunta de manera que uno siempre va a tener la razón y también las personas que no piensan de la misma manera pueden equivocarse. Para eso las preguntas en los cuestionarios tienen que ser claras, concisas y que las respuestas también demuestren eso. Hay que hacer una evaluación antes de cada pregunta. Como consejo y para evaluar todas, para crear cuestionarios, lo que tendría que hacer es una gama de preguntas formuladas y sus posibles respuestas y una evaluación de ellas. Entonces yo podría usar la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4, las preguntas necesarias que me está pidiendo, en este caso 15. Tendría que tener un abanico de preguntas tentativas y esas llevarlas a la práctica tanto en EducaPlay como en Quizzes, ¿no? Esa es una de las técnicas para hacer un cuestionario y que al finalizar
el cuestionario, el participante se sienta, ¿cómo les puedo decir? Que se sienta que el cuestionario ha sido o es un reflejo del conocimiento que puede transmitir el estudiante sobre ese tema, ¿no? Entonces, esa es la característica fundamental de todo cuestionario, que sea claro, conciso y que no sea ambiguo. Eso hay que tener mucho cuidado en los cuestionarios. Bueno, volviendo a nuestro tema, una vez que ya formulemos esto y pasemos a la parte de la evaluación, digo de la evaluación de la actividad o del cuestionario, este tiene que pasar por los 70 puntos para ser generada la publicidad y pueda ser exportado el cuestionario y me pueda generar un enlace para la evaluación, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de la complejidad de las preguntas, de la formulación de estas, para que este cuestionario se pueda visualizar de esta manera y pueda generar una publicidad. Al momento de publicar la actividad, lo que me va a salir es un link que yo puedo agarrar el link y copiar a mi trabajo, a mi enlace en la unidad 2 del trabajo, ¿no? Lo que me está pidiendo acá. Esos esos 4 cuestionarios tienen que estar acá en el trabajo número 2 para que yo pueda entrar a calificar cada uno de los cuestionarios. Veamos si podemos implementar una pregunta más para que... Ya. Entonces, sí he cumplido con todos los requisitos y me genera una publicar actividad. Al momento de publicar actividad,
¿No le faltará agregar alguna pregunta, ingeniero? Creo que sí. Como indicó de que tenía que llegar a 70. Mm. Five, 4, 3, 2, 1. Subiendo de 60. Esto es- Ya, ya estaba publicado. Simplemente lo que me... Lo que no me permitiera generar mi código. En el caso de que tenga actividades pendientes sin publicar, quiere decir que, por ejemplo, en este caso, mi video quizzes no está completo y me sale en cero. Quiere decir que no está terminado. Y en mis actividades, cuando yo entro a mis actividades en el menú principal, lo que me sale es como actividades pendientes a publicar. Quieren ser todas las actividades que no están cumpliendo con los requisitos. Una vez que cumpla con los requisitos, tengo que entrar otra vez a mis actividades y los videos que ya he ido cumpliendo con, con esta característica de calidad están listados acá.
Por ejemplo, tengo estos, puedo editarlos. Este ha llegado a 70. Tengo tengo las preguntas reformuladas. Este otro video quiz que es el mismo. El que hemos hecho hace un momento, que ha llegado a un 60, pero ya lo he publicado la actividad, quiere decir que ya está en mi bandeja de mis actividades y está esperando a ser compartido. Puedo utilizar en las publicadas, puedo crear un enlace. Haciendo clic en el icono de enlaces de la aplicación, puedo generar enlaces para Classroom directamente, que me lo enlace a mi plataforma de Classroom. Si tengo una plataforma ya creada, directamente lo voy a enlazar con ella. Puedo enlazar con Microsoft Teams para que se enlace directamente a la plataforma de Teams, o puedo utilizar LTI. ¿No? Cuando veamos las plataformas virtuales, en especial la de Moodle, vamos a ver qué significa este LTI para enlazar esto a mi plataforma virtual y que forme parte como una actividad de evaluación. En tanto, tengo dos opciones. Puedo compartir el enlace. Yo lo copio y lo pego en mi espacio para que los estudiantes puedan realizar las actividades que se está planificando en este cuestionario, o puedo insertarlo mediante un frame directamente a mi actividad o a mi página web o a mi actividad. Lo que yo les sugiero es que este enlace, que es el primero para compartir, lo copien y lo puedan llevar al trabajo número 2 y lo peguen para que pueda entrarse desde ese lugar y pueda evaluar sus trabajos, ¿no? Entonces, esta es la característica que tienen que hacer. Creo que eso es lo que me estaba faltando acá en la edición. Es por eso que ya lo he publicado la actividad. Cuando se publica la actividad, pasa a la parte de actividades publicadas, y las actividades publicadas o los cuestionarios publicados son los que van a generar los enlaces respectivos. Si en el caso no me habilita la opción de publicar, pues póngase, este es el caso donde me falta configurar preguntas y los cuestionarios, y mi medidor de calidad está en 0, esta no me va a permitir publicar la actividad en ningún momento. Lo tendría que terminar para que esta pase a la parte de publicadas. Mientras tanto, todas las actividades o todos los cuestionarios que están pendientes de publicar se van a ir acá. Y estos cuestionarios no me van a permitir habilitar los enlaces respectivos, ¿no? Hasta acá no sé si tienen alguna pregunta sobre esta actividad que es la número 2. Recordarles que esta actividad también tienen que crear 2 cuestionarios en Quizzes con al menos 15 preguntas por cada uno. 2 cuestionarios en EducaPlay con al menos 15 preguntas. Están en negrillas y también están en comillas para que ustedes puedan ir creando los cuestionarios. Y una de estas en EducaPlay tiene que ser un video quiz, y la otra se lo dejo a su criterio para que puedan
escoger cualquiera de las opciones que Educaplay presenta, ¿no? Puede ser juego de letras, sopa de letras, perdón, emparejamiento, etcétera, ¿no? Dependiendo de la cantidad y calidad de las preguntas que ustedes tengan. Si no tienen más preguntas, si no tienen preguntas, les agradezco por su Una participación. consultita. En respecto a los temas que hay que hacer de todos temas distintos. Se refiere A a cada las cuestionario de preguntas. un tema diferente. Sí, podría ser de un tema diferente o puede ser relacionado al mismo tema, ¿no? Lo que yo les sugiero es que puedan tener un banco de preguntas y de ese banco de preguntas escoger al azar. No habría problema si repetimos una prueba sobre un tema. Sí, no habría problema. Ya, pero porque en algunas situaciones, en mi caso, bueno, es un poquito dificultoso generar muchas preguntas porque la mayoría de mi avance es más matemático y de resolución en software. Entonces, estoy tratando de generar un banco de preguntas, pero creo que se me van a agotar muy rápido. Entonces, para hacer los teóricos, ¿no? Porque es un poquito más teórico. En alguna de las aplicaciones sí estoy viendo que puedo poner que dibujen o que coloquen fórmulas, no sé, algo así. Entonces, pero de todas formas, no son muy extensos los temas, ¿no? Son casi puntuales. Entonces, tal vez si se puede repetir, por decirle, un tema para 2 cuestionarios, claro, tratando de hacerlo un poquito más objetivo y mezclando, ¿no? La calidad de la aplicación con las preguntas que vamos a realizar. Sí, claro, por supuesto, lo puede hacer. Ya, está bien, gracias, Inge. Les agradezco por su participación este día y nos veríamos la próxima semana, el día jueves. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan buenas noches. Hasta luego. A usted las gracias, ingeniero. Muy buenas noches. Buenas noches, Inge, hasta luego.